Gracias, Dios, que vives. Nos reunimos hoy bajo tu palabra. Por todos los hermanos que han sido salvos bajo tu sangre preciosa, por favor, ayúdalos a aprender por el sermón. Y en el otro cuarto, tu palabra se está predicando. Por favor, está con ellos y ayúdalos a entender tu palabra. Continuamente nos estás mandando espíritus que no han sido salvos todavía. Por favor, ayúdalos a crecer en la iglesia con tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Leamos juntos. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15, 4. La Biblia nos salva. Y también nos da las lecciones de cómo vivir después de la salvación. Hay muchas cosas que suceden en la historia, pero solo hay algunas pocas cosas que se escogen para ir en la Biblia. El profeta Elisa hizo muchos milagros en su vida. No solo los milagros que hizo, por todos los milagros que hizo deberíamos tener una lección. El versículo principal de hoy es Segunda de Reyes, capítulo 6. Debería marcar porque vamos a ir por la Biblia, pero este es el principal. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 a 7. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 a 7. Lo leeré por ustedes, solo sigan conmigo. Versículo 1. Versículo 3. Versículo 4. Versículo 5. Versículo 6. Versículo 7. Leemos versículo 7 juntos. Y dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó.
En ese tiempo el profeta y sus sirvientes vivían juntos, siervos. Y estaban planeando construir otro lugar cerca del río Jordán. Eso fue hace mucho tiempo. Intentaron construir una casa con los árboles. Y si necesitas cortar un árbol, necesitas una hacha. ¿Creen que era muy caro una hacha en ese tiempo? Era una de las cosas caras, porque estaba hecha de hierro. Era una cosa muy preciosa. Eso significa que no todas las casas, no todos los hogares tienen un hacha. Y uno de los siervos tomó prestada el hacha de alguien más. En Hebreo Viejo dice que él estaba rogando usar el hacha, porque eso era algo muy precioso en esos momentos. Y cuando estaba cortando los árboles, la parte de hierro del hacha se cayó en el agua, lo que significa que tiene que pagar por esto. Y como no podía pagarla, debía ser vendido como esclavo a la persona. Y le explicó la situación a su profesor Elías. Y le dice, maestro, porque era prestada. Y Elías le pregunta, ¿dónde se cayó? Y él apuntó al lugar exacto donde se había caído el hacha. Y Elías cortó un pedazo de madera y lo tiró al lugar donde estaba el hacha. Porque creen que Dios escribió este evento en la Biblia. Porque hay un mensaje dado por Dios por este mensaje. Lo importante es el hacha, y el hacha se puede dividir en dos partes. La primera es donde se agarra, hecha de madera. Y la más importante es la mitad que tiene la cabeza de hierro. ¿Por qué? Y tienen que recordar que esta hacha era prestada. Como nuestra vida también es prestada. Todo es dado por Dios. Marquen aquí y busquemos 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 4 versículo 7. 1 Corintios capítulo 4 versículo 7. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7. Leamos juntos. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todos hemos recibido algo de Dios, desde Dios. Como el hacha. El hacha era prestada de alguien más, igual que nuestras vidas. Dios nos dio vida. Y Dios nos dio el tiempo como hoy. Dios también nos dio salud. Cuando naciste, ¿te llevaste algo del vientre de tu mamá? En la Biblia dice que naces con manos vacías y te vas con manos vacías otra vez. Eso significa que todas las cosas en tu vida son prestadas de alguien más.
Tienes prestado todo de Dios, nada es tuyo. Lo que significa que tienes que dejar todo lo que tienes ahora cuando mueres. Hay una cosa que deben recordar hoy. Cuando mueres tienes que dejar todo lo que tienes. Hay algunas cosas muy valiosas que tienes que usar dadas de Dios. Lo que significa que todos tienen diferentes talentos. A lo mejor tienen tiempo, tienen salud. Tienen que usarla en diferentes maneras. En Primera de Crónicas capítulo 29. Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 11. Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 11. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Leamos juntos. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Toda nuestra vida es prestados. ¿Y quién es el dueño? Es Dios. Todo lo tomamos prestado de Dios. Él es el que nos presta las cosas. Capítulo 29, versículo 13. Leamos juntos también. Capítulo 14, perdón. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Todo lo recibimos de Dios y de igual manera se lo tenemos que devolver a Dios. Lo que tenemos que hacer es manejar bien lo que recibimos de Dios. Todos somos los managers de las cosas de Dios. Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. 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 Leamos juntos. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ese es nuestro trabajo. Tenemos que manejar las cosas dadas por Dios. Jesús dice que te despiden ahora, pierdes tu trabajo. Porque el dueño escuchó un rumor de que la persona pierde sus propiedades. Todo lo que tienes en tu vida dado de Dios lo debes usar. Inclusive tu cuerpo y espíritu. Todo. Todo le pertenece a Él.
Igual que nuestra vida está en dos partes. Una es valiosa y la otra no es valiosa. Hay una que le pertenece a tu cuerpo y otra que le pertenece a tu alma. Esta es donde se agarra el hacha. Si el hacha no tiene donde agarrarse, no sirve para nada. Lo más importante es la cabeza del hacha, que está hecha de hierro. Y si no tiene cabeza, no sirve para nada. Y si solo está la parte donde se agarra, si no tiene la cabeza, no sirve para nada. Y uno de los siervos perdió la cabeza del hacha. Solíamos vivir así. Lo que significa que nuestro espíritu estaba perdido. ¿Dónde estaba nuestro espíritu? Estaba en el agua. Estaba en lujuria. Antes de la salvación todos están en el agua. No tienes valor y no sirves para nada ante Dios. Es como si estuvieras en lujuria. Él perdió la cabeza del hacha que era prestada. Lo que significa que nuestra vida era perdida también por la salvación. Inclusive ahora hay muchas personas que viven de la misma manera. Tienen que encontrar la cabeza del hacha. Es como que si agarraran el palo sin la cabeza del hacha y solo viven con la satisfacción de eso. Y el hacha sin la cabeza es igual que las personas que no han sido salvos. ¿Qué hay de nosotros? A pesar de que seamos salvados, hay algunas personas que todavía ven lo que está dentro del agua. Como algunas personas que pierden su pasión por Dios, lo que significa que están en el agua. Lo que significa que solo entran en el agua. Su vida ahora es inútil. Ya no hay más obras por Dios. ¿Y qué necesitan? Necesitan el palo de madera. Necesitan encontrar dónde está pasando algo malo y tienen que tirar el palo ahí. Y luego la cabeza del hacha puede flotar. Y luego también la Biblia dice, tienes que ver dónde está. Dónde se cayó la cabeza del hacha. Puede haber un lugar donde pierdes tu amor por Dios. Cuando lo pierdas, tu pasión de Dios puede irse. Primera Timoteo capítulo 6. Primera Timoteo capítulo 6. Primera Timoteo capítulo 6, capítulo 4 o 5. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 4 o 5.
Leemos juntos. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias del hombre, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedra como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hay una razón por la cual todas las personas salvas pierden algo de Dios. Hay razones por las cuales una persona salvada se convierte inútil ante Dios. Dios nos salva y nos da todo lo que necesitamos para evangelizar a otras personas cuando somos salvos. Pero ya no hay la cabeza del hacha. Hay una razón en el versículo 3. El versículo 3 es la razón por la cual el versículo 3, 4 y 5 pasa. Leamos juntos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedra. Si no te enfocas en las palabras correctas y en la palabra de Dios, pierdes la cabeza del hacha. Un día te das cuenta que la cabeza ya no está. Si no te enfocas en lo que haces ante Dios. Y incluso si la cabeza se le cae al donde se agarra, no te das cuenta. Si se cae, tienes que arreglarlo, ¿verdad? Si no te enfocas en lo que estás haciendo y no te enfocas en tus obras, pierdes la cabeza del hacha. Es muy importante recordar que tienes que enfocarte en escuchar la palabra. Si no te enfocas en la palabra y en la palabra correcta de Dios, van a ser exhortados. Entonces tienes que chequear tu hacha todo el tiempo según Dios. Por eso es que dice en la Biblia que la palabra de Dios es nuestro espejo. Santiago capítulo 1, versículo 3, 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22 a 25. Lo leeré para ustedes. 23. Versículo 24. 25. Leamos juntos el 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Dice que la palabra de Dios es un espejo, lo que significa que te tienes que enfocar en la palabra de Dios. Y en tu vida esto es muy necesario para vivir. En cada hogar tienes tu propio espejo, ¿no? En cada hogar alrededor de todo el mundo tienen espejos, igual que la palabra.
Como necesitas el espejo en tu vida, necesitas la palabra también. ¿Cuántas veces te ves en el espejo? Te ves en el espejo muchas veces, ¿no? No quieres hacer un error. No sabes cómo las otras personas te ven. Y significa que tienes que ver la palabra de Dios seguido igual. Porque la Biblia refleja tu vida. La Biblia refleja tu corazón también. Y necesitas chequearte a ti mismo ante Dios sobre quién eres. Ese tipo de persona nunca va a perder la cabeza de su hacha. Y no importa si eres un hombre o mujer, siempre te ves al espejo, ¿verdad? Lo que significa que todas las personas en este mundo necesitan la palabra de Dios. Y tienen que ver esto todos los días. Cuando ves al espejo, nada más te ves la barriga. Te ves al espejo muy delicadamente. Y si tienes algo en tu cara, igual tienes que ver la palabra de Dios cuidadosamente igual. Es como que quiero saber lo que significa esto. A veces puedes leer bien la Biblia, pero muchas veces tienes que buscar muy cuidadosamente las palabras. Y cuando te ves la cara en un espejo y tienes algo mal, te pones algo, maquillaje o algo, y te lavas la cara. Y significa que el que lea la Biblia constantemente, su vida es correcta ante Dios. Hay personas que leen la Biblia más y más seguido y su vida es muy buena, porque siempre viven su vida según la Biblia. Si ves a las personas, hay personas en la calle que se ven, que se visten bien. Tienes que vestirse bien en tu vida cristiana. Por la Biblia, de acuerdo a la Biblia, tenemos que reflejar en nuestras vidas. Y así tu vida va a ser buena ante Dios. Hay muchos tipos de espejos, ¿verdad? Están los pequeños que los puedes agarrar con la mano. Y están unos muy grandes que reflejan todo tu cuerpo. Y hay personas que usan espejos muy chiquitos para chequearse la cara. Y ese tipo de personas nunca se van a dar cuenta qué pasa con el resto de su cuerpo. Y igual con las personas que nada más ven a la Biblia para sentir parte de la Biblia. Solo leen los versos y los libros por cómo son. Es como un espejo pequeño que tienen. Pero tú necesitas tener un espejo muy grande como para chequearte todo el cuerpo. Lo que significa que necesitas saber bien de tu salvación y la otra parte de la gloria. Jesús era un humano, pero también era Dios. Dios era nuestro Salvador, pero también es nuestro Dios. Hay algunas personas que solo creen en Jesús como su Salvador. Pero deben recordar que Jesús es Dios también. Todos somos siervos de Jesucristo. Y por eso tenemos que ver por toda la Biblia. Y también hay diferentes espejos.
Por ejemplo, cuando voy al centro comercial y me pruebo ropa para comprar ropa nueva y me veo en el espejo, siempre me veo bien. Siempre me veo más alto. Porque me doy cuenta que todos los espejos en el mall son diferentes. Son estrategias para vender sus productos. No es verdad. En esta vida también hay muchos espejos rotos. Cuando te ves en un espejo roto no vas a entender bien. Te puedes desentender a mí mismo, puedes pensar que vas a ir al infierno, pero tienes que recordar que puedes ir al cielo. Y tienes que ver si tu espejo está bien o mal. Ese es el mejor espejo que para mi reflexión, o está roto o tiene algo malo. Y las personas que ven la Biblia todo el tiempo, todos los días, todo el tiempo, nunca van a perder su hacha. Nunca se van a perder ellos mismos. Y van a tener una vida más valiosa. La Biblia dice que todos somos la vida. Y como el hacha, si pierdes la cabeza, el hacha ya no sirve. Igual que la sal, si pierde su sabor, ya no sirve. Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13. Leamos juntos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser hecha fuera y hollada por los hombres. Dice que todas las personas salvas son sal de la tierra. Y dice que nos puede perder su sabor si no te enfocas en la palabra. Significa que no puede ser el hacha sin la cabeza. ¿Saben a Samson? Samson fue usado por Dios. Pero él no se dio cuenta que el Espíritu Santo lo dejó. Y se convirtió en el hacha sin la cabeza. Y todas las personas salvas tienen el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento nunca se va a ir. Por eso en la Biblia dice que no te debes preocupar del Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo siempre va a estar contigo. Y tienes que chequear tu propia cabeza de tu hacha. Si te das cuenta que la cabeza casi sale, tienes que arreglarla. Y algunas personas ya perdieron su cabeza del hacha. Entre ustedes puede que no lean la Biblia todos los días. Puede que no oren todos los días. A veces oras, pero a veces no. ¿Dónde está la cabeza de tu hacha? Tú tienes que encontrarla. Y luego puedes trabajar con Dios. En lo que pasa el tiempo, la cabeza de tu hacha se va a perder.
Lo que significa que si perdiste tu hacha y por mucho tiempo va a tardar más tiempo en arreglarlo. Si te das cuenta que no tienes la cabeza de tu hacha, tienes que buscarla. Volvamos al capítulo principal. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Leamos juntos. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Tú puedes encontrar tu hacha. Y luego el siervo buscó por Elías y le dice, Elías, perdí mi hacha. ¿Creen que Elías lo castigó? No, le dice, está bien. A pesar de que estemos salvados, puedes que pierdas tu hacha. Pero el siervo de aquí, de la historia, él estaba buscando su hacha. Estaba intentando encontrar su hacha. Estaba intentando ser recuperado. Porque todos los errores y malentendidos que tienes pueden ser arreglados. Y luego volvieron a encontrar el hacha. Y volvió a seguir cortando el árbol. Puede que cambie su actitud. Puede que preste más atención al hacha y la chequee más seguido. En tu vida cristiana puedes cometer el error, pero te puedes recuperar. Y después de eso vas a tener más cuidado. Puede que intentes hacer el mismo error, solo para volver a encontrar. Elías le preguntó, ¿dónde se cayó? Hay un lugar donde el hacha se cayó. Y lo más importante que debes recordar para recuperar tu vida cristiana, tienes que identificar dónde pasó algo malo primero. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. Ese fue el versículo a la iglesia de Efesios. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. Leamos juntos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz luz a las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Saben que la iglesia de Efesios era admirada por Dios, pero cuando ves el versículo 4, perdieron su primer amor por Dios. Nada más vivían su vida cristiana por deber, lo que significa que no había amor en la iglesia. Por eso son castigados por Jesús y deben chequear dónde perdieron su primer amor por Dios. ¿Qué tal de tu vida cristiana? Si crees que tu vida cristiana está yendo mal, tienes que revisar tu vida. Lo más importante para tu vida cristiana es la palabra y la oración. ¿Lees la Biblia? Si no, ese es el punto donde tu problema pudo haber empezado. Ora seguido. Si no,
Sí, no, ese es el punto donde tu vida cristiana está yendo mal. ¿Vas a todas las reuniones? Si no, nada más vuelve a las reuniones y únete. Esos son los puntos principales donde puedes arreglar tu vida cristiana. Por eso fue que Elías le preguntó a su siervo, ¿dónde se cayó? Y lo que hizo después de eso, solo cortó un pedazo de madera y lo tiró donde se había caído el hacha. Debe haber tirado una piedra. O nada más puede decirle a la cabeza del hacha que flote. Pero ¿por qué creen que tiró un pedazo de madera? Porque Jesús fue sacrificado en la cruz de madera. Lo que significa que tu vida cristiana puede ser recuperada por la cruz de Jesús. Tú eres salvado por la cruz de Jesús. Todas las personas que viven sin propósito necesitan este palo también. Y todas las personas salvas que perdieron su primer amor a Dios necesitan este palo también. Lo que Jesús hizo por mí. Tienes que recordar esa gracia otra vez. Tienes que pensar cómo tu espíritu es precioso ante Dios. Y Elías hizo este milagro. ¿Saben que tuvieron un milagro cuando fueron salvados? Eras un pecador antes que tendía ir al infierno. Como sabe, todos los pecadores deben ir al infierno. Y también hay muchos pecados que puedes cometer en el futuro también. Pero vas a ir al cielo. Este es el milagro grande. Porque tú encontraste el palo de madera, el cual es la cruz en la que una vez Jesús fue crucificado. Nada más había el palo, pero ahora encontraste el hacha. Ahora es el momento de saber por qué vives en este mundo. Toda tu vida es prestada por Dios. Ahora puedes usar tu vida por Dios también. Y cuando eres salvo, necesitas el palo de madera. Y también necesitas el palo de madera cuando te caigas en tu vida cristiana. Así es como te recuperas. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Primera Corintios capítulo 1, versículo 18. Leamos juntos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. El mensaje es el poder de Dios, como dice ahí. Como el palo de madera. Cualquier persona puede ser salva. No importa qué tan profundo en el agua estés. Este es el poder de Dios. No importa qué tan perdido hayas estado.
necesitas el palo de madera. Debes saber la cruz de Jesús. Para recuperar tu vida cristiana, debes recordar cómo eres salvo. Jesús murió por ti. ¿Por qué murió? Por mis pecados. Mi pecado mató a Jesús. Entonces, ¿cómo puedo volver a vivir en el pecado? Por eso tienes que pensar en el mensaje de la cruz. Volvamos a Primera de Reyes capítulo 6. No, Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 7. Capítulo 6, versículo 7. Leamos juntos. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Hay un milagro hecho por Elías, y le dice, tienes que extender la mano y agarrarlo. No fue Elías el que extendió su mano y lo agarró. Lo único que hizo fue hacer que la cabeza flotara. Fue el siervo que extendió su mano y agarró el hacha. Eso es lo que debes hacer. Antes, los judíos tuvieron que matar a un cordero y poner su sangre en la puerta. Jesús murió en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados, y lo que tienes que hacer es creer. Creer es nuestro trabajo. Dios hizo todo para nosotros. Vimos que la cabeza del hacha estaba flotando, y todos sabemos que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Y tú necesitas creerlo. Y las personas que creen en eso pueden vivir con Dios. En tu vida cristiana no puedes solo esperar que Dios va a hacer algo para ti. Hay algo que Dios hace para ti. Te va a mostrar y después te va a enseñar. Pero lo que tienes que hacer es extender tu mano y agarrarlo. En Juan capítulo 1 dice que la palabra es Dios. Y si Dios tiene poder, significa que la palabra también tiene poder. Lo único que tienes que hacer es alcanzar y agarrarlo, que significa que tienes que leer la Biblia todos los días. Hay milagros en la Biblia, que significa que tienes que extender tu mano cada día y escuchar cuidadosamente. Jesús murió. ¿Por quién? Por nosotros, incluyéndome a mí. Porque cuando Jesús murió, que significa que cuando el palo de madera fue tirado en el agua, significa que después significa que de muchos espíritus, muchas cabezas de hachas flotaron. Y tenemos que alcanzar
extender la mano y agarrarlos, y tenemos que conectarlos. Y tenemos que dejarles saber que este pedazo de madera cayó por ti. Necesitas alcanzar y agarrarlo. Y si está conectado a donde se agarra, ¿qué pasa con tu familia y tus amigos? Tienes que alcanzarlos y agarrarlos a ellos también. Y cuando Jesús murió, como el hacha flotó, la iglesia también flotó. En el Viejo Testamento la iglesia era secreta. No, era sagrada, perdón. Y con la muerte de Jesús, las personas se dieron cuenta de lo que era la iglesia. Y los verdaderos miembros de la iglesia. No solo vemos, sino también caminamos por la iglesia. Esta es la lección de esta historia. Chequearon su hacha. Debes chequear tu propia hacha. Si te das cuenta que ya perdiste la cabeza, tienes que volver a la cruz. Solo arrodillarte ante Dios y pedirle. Y de esa manera puedes vivir muy bien después de eso. Lo más importante es construir la iglesia. Y vas a tener la... Oremos juntos. Gracias Dios que eres abundante de amor. Hoy por los milagros de Elías tuvimos una nueva lección. Te damos gracias por la cruz. Y gracias por salvar nuestro espíritu. Todo el talento que tomamos prestado de Dios, queremos usarlo para ti, Dios. Y si hay algún hermano que perdieron su primer amor a ti, por favor ayúdalos. Y también ayúdanos a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.